Stephen Hawking, uno de los científicos más brillantes y racionales de nuestro tiempo, siempre defendió la ciencia como la única vía para entender el universo. Sin embargo, pocos conocen un aspecto poco divulgado de sus últimos años de 1990 vida, donde comenzó a plantearse preguntas que parecen ir más allá de la física y la lógica estricta. Quizás hay algo en la realidad que no podemos medir ni explicar con ecuaciones, llegó a decir en una conversación privada, desafiando su propia visión atea y materialista. Este cambio no fue abrupto ni dramático, sino una lenta inquietud que se fue instalando en su pensamiento. No se trataba de una conversión, sino de reconocer los límites del conocimiento humano y la posibilidad de que existan dimensiones invisibles a la ciencia. Durante décadas, Hawking exploró el cosmos con fórmulas y teorías que asombraron al mundo. Pero en sus últimos años, comenzó a admitir que la ciencia podría no tener todas las respuestas, especialmente cuando se trata de la esencia de la conciencia, el alma y lo que sucede tras la muerte. ¿Qué llevó a un físico de su talla a cuestionar algo tan fundamental como la muerte y la vida después de ella? ¿Qué experiencias o reflexiones lo hicieron mirar hacia un horizonte desconocido, donde la espiritualidad y la ciencia parecen rozarse? A lo largo de este video, exploraremos ese tránsito poco conocido, desvelando fragmentos de entrevistas, cartas y conversaciones que revelan un Stephen Hawking distinto al que solemos imaginar. Un hombre en búsqueda, consciente de que hay misterios que ni la física puede resolver. En los años finales de su vida, Hawking enfrentó un conflicto silencioso pero profundo. Durante décadas, se apoyó en una visión estrictamente científica que descartaba cualquier idea que no pudiera probarse con datos y experimentos. Sin embargo, su acercamiento a preguntas sobre la conciencia y la muerte comenzó a agrietar esa certeza. No fue una crisis espiritual ni una conversión repentina, sino un reconocimiento gradual. ¿Podría existir algo más allá del alcance de la ciencia? ¿Podría la conciencia persistir después del cuerpo físico? Este cuestionamiento no buscaba respuestas fáciles ni dogmas. Hawking seguía firme en el respeto por la razón, pero admitía la posibilidad de que la realidad fuese más compleja que lo que la ciencia actual puede captar. En una carta privada, se refirió a la idea del alma no como un mito, sino como un fenómeno aún no comprendido por la física. Expresó que tal vez la conciencia no se limita a la actividad cerebral, sino que es parte de un misterio mayor que la ciencia no ha desvelado. Este reconocimiento sorprendió a muchos, porque provenía de quien más había defendido el método científico como la única vía válida. Pero para Hawking, el verdadero valor estaba en la búsqueda constante, en no temer admitir que no lo sabe todo. Es en esta tensión entre la certeza científica y la apertura a lo desconocido que reside una de las enseñanzas más profundas de su legado. En 2009, Hawking vivió un episodio que lo marcó profundamente, una experiencia cercana a la muerte, tras una complicación grave en su salud. Aunque no llegó a morir clínicamente, ese momento alteró su percepción sobre la vida y la conciencia. Durante su recuperación, comenzó a meditar más intensamente sobre la fragilidad de la existencia y el misterio que envuelve a la muerte. No fue un cambio repentino, sino una transformación paulatina, donde las certezas comenzaron a ceder espacio a preguntas abiertas. En varias ocasiones, en conversaciones privadas con amigos cercanos, Hawking habló sobre la posibilidad de que la conciencia no desaparezca con el cuerpo físico. Hablaba con respeto, con cautela, como quien reconoce que está explorando territorios aún inexplorados. Estas confidencias, nunca antes reveladas al público, muestran un lado de Hawking que pocos conocen. El pensador abierto, dispuesto a cuestionar, incluso sus propias convicciones más firmes. Este proceso no fue una rendición de la ciencia, sino una ampliación del horizonte, una invitación a aceptar que el conocimiento humano es todavía limitado y que hay misterios que pueden trascender la razón tradicional. A lo largo de su vida,
Hawking mantuvo una postura racional, defendiendo el método científico como la mejor herramienta para comprender el universo. Sin embargo, en sus últimos años, empezó a contemplar una visión menos absoluta. Reconocía que la ciencia no tiene todas las respuestas, especialmente cuando se trata del origen de la conciencia y el sentido último de la existencia. En entrevistas y escritos poco conocidos, Hawking sugirió que podría haber una dimensión aún no comprendida, donde la materia y la conciencia se entrelazan de formas que escapan a la física clásica. Esta apertura no contradice la ciencia, sino que la complementa. Es una invitación a una exploración conjunta, donde la espiritualidad no es vista como enemiga, sino como una posible clave para descifrar el misterio de la vida y la muerte. Al aceptar esta complejidad, Hawking nos desafía a abandonar la falsa dicotomía entre razón y fe, proponiendo una síntesis que honra la incertidumbre y el asombro. En los últimos años de su vida, Hawking no dejó de asombrar al mundo con su mente brillante. Pero detrás de la ciencia, existía un hombre enfrentando preguntas profundas que la física sola no podía responder. Algunos testimonios cercanos cuentan que, en conversaciones privadas, Stephen expresó que la idea de la muerte como un final absoluto le parecía insuficiente. No era un giro abrupto ni una conversión religiosa, más bien un cuestionamiento que abrió una puerta a la posibilidad de que la conciencia, esa chispa que llamamos alma, trascendiera la materia. Esto no significa que abandonó la ciencia, sino que reconoció sus límites. Tal vez, dijo en 1900, una ocasión, la ciencia es la herramienta para explorar el universo, pero no necesariamente el único camino para comprender la existencia humana. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Podría un científico de su calibre haber estado más cerca de descubrir un puente entre la ciencia y el espíritu? Stephen Hawking reflexionó sobre la física y la naturaleza del universo, planteando ideas que desafiaban el paradigma clásico. Para él, el universo no era solo un conjunto de leyes frías y matemáticas. Había algo más allá, algo que la ciencia aún no podía medir ni explicar. La posibilidad de que la conciencia continúe de alguna forma después de la muerte abrió una puerta para un entendimiento más profundo de lo que significa estar vivo. No lo dijo de manera explícita en sus libros ni en sus discursos públicos, pero esas ideas quedaron registradas en notas, cartas y conversaciones. Quizás el mayor legado de Hawking no sea solo su trabajo en agujeros negros o la teoría del todo, sino la valentía de cuestionar lo que parecía incuestionable. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos está diciendo realmente Stephen Hawking, un hombre que dedicó su vida a la física teórica y a explorar los misterios del universo, cuando sugiere que hay algo más allá de la materia? No estamos hablando de una creencia común ni de una especulación ligera. Estamos frente a una revelación que incomoda, que desafía el paradigma clásico de la ciencia moderna. Hawking no afirma haber encontrado pruebas absolutas de la existencia del alma, pero sí deja una pregunta abierta, una grieta en la muralla de certezas que la ciencia construyó durante siglos. Él nos invita a mirar más allá de los instrumentos, de las fórmulas y de los datos, a considerar que hay fenómenos que escapan a toda medición. Que la conciencia, el alma, o como queramos llamarla, podría ser una dimensión que aún no comprendemos, pero que sentimos profundamente. Recordemos, Hawking era el mismo hombre que dijo que el silencio de los cielos podía ser una prueba de lo extraordinario, que el universo no necesita permiso para sorprendernos. Y ahora, en sus últimos suspiros intelectuales, parece decirnos que lo invisible, eso que no vemos ni tocamos, podría ser lo más real de todo. Quizás, como especie, estamos apenas despertando a una nueva comprensión. Tal vez la verdadera frontera no es entre ciencia y religión, sino entre la arrogancia de creer que ya sabemos todo y la humildad
de aceptar que aún no entendemos nada. Porque si incluso la mente más brillante de nuestro tiempo llegó a contemplar la posibilidad del alma, ¿no deberíamos también nosotros atrevernos a mirar hacia adentro? A cuestionar lo evidente, a darle un lugar al misterio. Hawking nos enseñó a mirar el cosmos como un espejo. Tal vez ahora ese espejo nos muestra algo más, que el universo no está fuera, está también en nosotros. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar? Porque puede que la alma no sea una metáfora, ni un mito, sino la parte más real de lo que somos, aquella que no muere, que trasciende y que, en palabras del propio Hawking, podría estar esperando ser descubierta. Y esta reflexión tocó algo en ti. Suscríbete. Hay mucho más por descubrir entre la ciencia, el alma y el universo que llevamos dentro. Activa la campanita para no perderte lo que viene.